Hola, hola, seguimos terminando ya con los medios probatorios. ¿Quién diría? Hoy vamos a hablar de la lección 9, específicamente de 3 medios probatorios: la prueba de reproducciones y exámenes, ¿sí? El reconocimiento judicial y la prueba de informes. Y vamos a acercarnos un poquitito a comentar lo que vendrían a ser los indicios y las presunciones, y en el caso de las presunciones, cuando hablamos de presunciones judiciales y cuando hablamos de presunciones legales, ¿sí? Bien, sin más preámbulos. Nosotros habíamos analizado al principio de todas las otras unidades probatorias, entre uno de los medios probatorios previstos se encontraba el de las reproducciones y exámenes. ¿Y qué es lo que son las reproducciones y exámenes? En realidad, hoy por hoy, con el avance de la tecnología, hablar de las reproducciones y exámenes como un modo, un medio para poder obtener la verdad, para poder obtener la acreditación de los hechos, se torna hasta, podría decirse, uno de los medios más seguros, porque el avance científico hace de que las respuestas dadas por métodos científicos hoy tengan una solvencia tal que hagan que el juez muy pocas veces se aparte del conocimiento que haya obtenido a partir de este tipo de medios. ¿Y qué tipo de reproducciones? Y hablamos de calcos, reproducciones, hablamos de fotografías, hablamos de películas cinematográficas, de documentos, lugar, sonidos, que hacen de que de alguna u otra manera, dentro del contexto del juicio, del proceso en el cual se lo esté utilizando, sirvan al juez para posteriormente poder dictar una sentencia más acorde a derecho. Y esto me recuerda mucho, años atrás se había planteado una demanda de reivindicación de inmueble contra varias personas. Cuando digo varias personas me estoy refiriendo a alrededor de 60 personas. Y en realidad, cuando se promovió la demanda, se tornó así un tanto difícil de poder comprender cómo se iba a desarrollar todo el proceso teniendo tantos demandados. Y el proceso se inició y se había agregado un CD. En el CD luego se convocó a una audiencia, porque así efectivamente se tendría que realizar, a los efectos de poder, de que en audiencia ambas partes puedan ejercer un control de esa prueba de reproducción y examen. En este caso, si hablo de que se presentó un CD, tenía una grabación, hablamos de reproducciones en los términos del artículo 364, vayan a su 364. ¿Y qué tenía ese CD? En principio, para la audiencia de apertura del sobre que contenía el CD, fueron notificadas todas las partes a los efectos de ejercer un control, bilateralidad, contradicción, impugnar eventualmente, si fuera necesario, en el acto la apertura y el contenido de ese medio. ¿Y qué contenía? Filmaciones de las 60 personas que fueron demandadas, no correctamente individualizadas en el video, pero sí posteriormente en el acto de audiencia, formando un cordón desde el ingreso del inmueble que iba a ser objeto de la demanda de reivindicación, con palos, con rifles, estos rifles de caza, de aire comprimido, pancartas, imposibilitándole al propietario poder ingresar a su establecimiento o a su inmueble, con lo cual ellos lo que querían acreditar era, por un lado, de que efectivamente estas personas se encontraban en el lugar sin permitirle al propietario poder hacer uso o entrar en posesión de su inmueble, y por el otro, individualizar a las personas que se encontraban en ese momento en el inmueble que sería objeto de juicio. Este es un caso típico de una prueba de reproducción, y casos como este ustedes lo van a encontrar miles dentro del juicio. Lo mismo pasa cuando quieran plantear una mensura, un deslinde. Ustedes constantemente van a estar recurriendo a alguna de los mencionados en el artículo 364, planos, calcos, relevamientos, reproducciones fotográficas, cinematográficas, objetos, documentos, lugares, sonidos,
y también ordenar inclusive la reconstrucción de hechos, exámenes científicos que sean necesarios para el esclarecimiento de los hechos conducentes y controvertidos alegados por las partes. Ahora, yo introduje un elemento en el ejemplo anterior y dije de que la parte presentó, ¿sí?, como una prueba documental, porque el artículo 364 que nos dice, objetos, documentos, dice, nosotros ya habíamos visto en la prueba documental de que la prueba documental también podrían ser un CD, ¿sí?, porque podíamos decir de que era toda manifestación de una idea o de un pensamiento. Entonces, yo dije de que presentó un documento. Si presentó como un documento, lo tuvo que haber hecho al momento de la promoción de la demanda. Entonces, ¿ante qué nos encontramos? Ante lo que se conoce como una prueba preconstituida. Una prueba que se incorpora en forma de prueba documental, pero que fue realizada o producida con anterioridad a la promoción del juicio. Entonces, aquí agregamos al concepto de la prueba de reproducciones y exámenes como aquella prueba trascendental hoy en el avance de la tecnología para poder esclarecer hechos dentro del proceso, de que estas reproducciones, de que estos exámenes a los que se refiere el artículo 364 no solamente pueden ser producidos dentro del proceso, sino también que pueden ser incorporados a él como una prueba preconstituida, siempre y cuando de la misma se le dé intervención a la otra parte para que ésta tenga posibilidad también de defenderse o de impugnar eventualmente la incorporación de estos calcos, de estos planos, de los relevamientos, de las reproducciones. Ahora, dentro del contexto de las pruebas de reproducciones y exámenes, nosotros tenemos que tener en cuenta de que no solamente podemos incorporarla nosotros o podemos inclusive realizarlas con anterioridad a la promoción del juicio. Nada obsta de que nosotros dentro del proceso le solicitemos la realización de estos relevamientos, de estos planos, a personas o entidades que tengan los conocimientos técnicos necesarios como para poder proporcionar en el proceso estos datos. Y esto ya les debe estar picando un poquitito a ustedes en la cabeza después de haber leído la lección 8. Y hablábamos ayer y decíamos de que todas las reglas que se utilizan dentro de la prueba pericial también eventualmente pueden ser incorporadas a otros medios probatorios. Este es uno de los casos. Cuando fuere necesario para el desarrollo de alguna de estas reproducciones o estos exámenes o para la obtención de alguno de estos medios probatorios, los relevamientos de alguno de estos documentos, el reconocimiento de lugares o de personas, se requiera de determinados conocimientos técnicos, nada obsta de que nosotros apliquemos las reglas contenidas en las disposiciones relativas a la prueba pericial, ¿sí? Eso es en cuanto al ofrecimiento del especialista o de la persona idónea para realizar la diligencia, puntos de la pericia, aceptación del cargo, ¿sí?, y todos aquellos presupuestos previstos para la realización de la prueba pericial. Es decir, aquí hay una fusión de medios probatorios que van a permitirle al juez poder efectivamente, a la hora de dictar sentencia, tener todo el cúmulo necesario para poder ir esclareciendo cada uno de esos hechos que fueron objeto de controversia o que fueron controvertidos por las partes. Y recién yo incorporé algo y dije, reconocimiento de personas, dije. Y esto se puede eventualmente dar dentro de este medio probatorio cuando lo que se requiere acreditar es qué cosa, qué es lo que nosotros queremos acreditar. El artículo 365 dice, si para la realización de las reproducciones y exámenes a que se refiere el artículo anterior, necesitemos la cooperación de la parte, ya sea para que agregue un documento, ya sea para que se entregue un determinado objeto, un automóvil, para que se entregue ese tractor, para que se entregue quizás eventualmente determinado bien que va a ser objeto de juicio, y esta parte se niega a presentarlo o directamente siendo intimada a los efectos de su presentación ante el juzgado no comparece o no da una respuesta justificada, se niega. El artículo 365 establece si a pesar de ello, ¿qué es? Si se negare, el juez le va a intimar.
si no lo hace voluntariamente. Y si a pesar de ello mantiene esa actitud reticente, es decir, se mantiene en su postura de no presentar el documento, el bien o quizás la propia reproducción que tenga en su poder, el juez ya no va a insistir, pero esta actitud reticente, negativa, contraria a las disposiciones del juez, puede eventualmente ser considerada como una presunción en su contra al tiempo de valorar todos los demás medios probatorios en el momento de dictar sentencia. Entonces, también de algún modo en el desarrollo de esta prueba muchas veces se puede llegar a requerir la participación de las partes a fin de que presenten, ofrezcan voluntariamente o bien bajo intimación estas mismas reproducciones, inclusive si se constata que obran en su poder, o documentos, objetos que sean necesarios para realizar esta diligencia. En el eventual caso de que se tenga interés en realizar algún relevamiento, algún plano, ¿sí?, o calcos o algún tipo de reproducción, todos los gastos van a seguir la regla general, obviamente, de que todos los gastos en los que incurre la parte oferente a la prueba va a correr con esos gastos, sin perjuicio de que posteriormente, si la otra parte fuere condenada en costas, pueda repetir lo pagado con esa parte, ¿sí? Bien, además de la prueba de reproducciones y exámenes, tenemos otra prueba estrella que es la del reconocimiento judicial. Aquella constatación, ¿sí?, por parte del juez, aquella comprobación personal por parte del juez de la existencia de hechos o de cosas que forman parte directa de las pretensiones formuladas por las partes en sus respectivos escritos y que sobre todas las cosas está siendo objeto de controversia en ese juicio. Y hablamos de comprobación personal porque en realidad la regla es de que sea el juez siempre el que se constituya en la res litis, que se constituya en el domicilio de alguna de las partes o de un posible testigo, a fin de que él pueda comprobarlo per se, las circunstancias en torno a las cuales se va a diligenciar la prueba. Pero nada obsta de que él pueda encomendar muchas veces el comisionamiento, comisionando a su igual clase del lugar en donde se tenga que realizar la diligencia, si es fuera de la sede del juzgado o inclusive fuera del territorio de la República, a fin de que lo realice en su nombre, ¿sí? O sea, se parte de la idea de que la regla es el principio de inmediación, pero existen ciertas excepciones que de hecho ya lo hemos venido hablando a lo largo del desarrollo de las otras unidades, que no hacen de que la prueba pierda efectividad o veracidad, sino más bien de que dadas las circunstancias no se cumple con el principio de inmediación. Pero la regla es de que sea el juez el que ejerza esa comprobación personal y sobre todo en este tipo de medio probatorio como reconocimiento judicial, en los que es el juez el que inclusive de oficio o bien a petición de parte se constituye ya sea en lugares, ¿sí?, y procede al reconocimiento de esos lugares o al reconocimiento de determinadas cosas. Así, el día que nosotros ofrecemos todas nuestras pruebas dentro del plazo de los 10 primeros días del periodo probatorio, en nuestro escrito ofrecimiento de prueba ya tenemos que ofrecer la prueba de reconocimiento, ¿sí? Siguiendo con esto, en la providencia por la cual el juez examine las pruebas ofrecidas y determine la admisión o el rechazo de ellas, si es que resulta favorable y admisible, la prueba de reproducciones y exámenes va a fijar día, lugar y hora de realización de la prueba de reconocimiento, que obviamente tiene que ser notificada por cédula en el domicilio procesal de las partes a fin de que puedan estar a derecho y puedan ejercer ese control probatorio de este medio de prueba ofrecido por la contraparte, o si eventualmente ambas partes ofrecieron el reconocimiento de un mismo lugar o de una misma cosa, se pueda hacerlo de una sola vez. Ahora, una vez en el lugar, vamos a suponer que se trata de un reconocimiento judicial del lugar, ¿sí?, a fin de que el juez constate si en el inmueble existen mejoras, ¿sí?, porque se planteó una demanda de cobro de guaraníes y a su vez también cobro de mejoras. Entonces el juez se constituye para ver cuáles fueron las mejoras incorporadas, cobro de alquileres, y cuáles fueron las mejoras incorporadas por el inquilino o arrendatario, ¿sí?
Llega el día, la hora, se constituyen las partes con sus respectivos representantes si los tuvieren, y de todo ello se va labrando un acta. Nosotros cuando veíamos ya forma los actos procesales, veíamos cuáles son los presupuestos o los requisitos que la norma establece para la elaboración de un acta. ¿Qué es lo que es un acta? ¿Sí? ¿Cuál es la estructura? Debe tener el día, el lugar, la hora, las personas que se encuentran presentes. Debe tener una descripción exacta, un relato exacto de lo manifestado en ese acto. Luego se tiene que dar lectura de esa acta. Y finalmente, si todas las partes estuvieran conformes, se suscribe el acta y esto se agrega al expediente para que posteriormente, al tiempo del cierre del periodo probatorio y posterior examen de los medios de prueba, el juez pueda valorarlos, ¿sí? Entonces, esa es la estructura. Ahora, puede darse también en el caso del reconocimiento de personas. Ojito, dije reconocimiento de persona, no dije que el reconocimiento de persona es lo mismo que un reconocimiento médico, no es lo mismo. ¿Sí? El reconocimiento de personas se va a dar solamente para, por un lado, comprobar la existencia de signos exteriores, si hay golpes, si eventualmente hay algún tipo de secuelas en base o relacionadas con los hechos que se están reclamando en el juicio, ¿sí? Con el objeto de comprobar la existencia de signos exteriores y visibles, dice el artículo 369. El reconocimiento se tiene que hacer sin ningún tipo de violencia física, ¿sí? Es decir, el juez simplemente va a constatar la existencia o no de estos signos, por ejemplo, en el caso de los juicios de declaración de demencia, por ejemplo. Entonces el juez se constituye en el domicilio de aquel cuya demencia se solicita a fin de poder determinar si existen signos visibles de que el mismo se encuentra en condiciones a partir de las cuales se tendría que declarar su demencia o inhabilitarlo judicialmente, lesiones sufridas a consecuencia de un accidente, por ejemplo, en el caso de los juicios de indemnización de daño y perjuicio, y se solicita el reconocimiento de las personas a fin de que el juez pueda dejar constancia nuevamente por medio de un acta y que esto se agrega al juicio y pueda ser valorado posteriormente al momento de dictar sentencia. Pero esto se tiene que dar de manera voluntaria, es decir, si eventualmente hay una negativa infundada de esa parte a que se realice el reconocimiento de persona, el juez no va a insistir, pero se va a aplicar la misma presunción del 365, es decir, de que cuando él valore la prueba, esa presunción puede ser en su contra. Es decir, esa actitud reticente, negativa a que se realice el reconocimiento puede hacer de que él dictamine en contra o cuanto menos le reste credibilidad a los demás medios probatorios a la hora de evaluarlo en su conjunto. Y esto me hace acordar mucho a un caso en el cual aquí no se solicitó el reconocimiento judicial, sino que se citó a aquella persona que iba a ser declarada inhabilitada judicialmente por precisamente carecer de capacidad, en este caso tenía demencia, y llegado el día de la audiencia, la mamá llega a la sala de audiencia y comenta que su hijo desapareció, que se fue al baño y no vino más. Entonces empezó la búsqueda por todo el Poder Judicial hasta que los policías lograron atraparlo, lo trajeron a la sala de audiencia y él estaba descontrolado, tenía rasgos físicos visibles de que no se encontraba dentro de todas sus capacidades mentales, y es esta la circunstancia que el juez quería comprobar con este medio probatorio, ¿sí? Entonces, es así como se plasma por un lado, el diligenciamiento de esta prueba y la valoración por parte del juez, quien lo comprueba personalmente y quién es el que va después a dictar sentencia, ¿entienden? Los gastos de esta diligencia también van a correr por cuenta de la parte que tenga interés en ella, sin perjuicio de que después, si resulta gananciosa, pueda repetirlo con aquel que resultó condenado en costas. Y luego tenemos nuestra prueba de informes. La prueba de informes, sí, que ustedes saben de que es aquel medio probatorio estrella en todo tipo de juicios, no solo en los juicios ordinarios, especiales, sumarios, en donde se requiera, porque aquí lo que se busca no es averiguar un hecho. Ojito, nosotros no queremos averiguar nada con la prueba de informe. Nosotros lo que queremos con la prueba de informe es constatar u obtener datos anteriores al proceso. Este elemento es muy importante. O sea, a veces
tendemos a confundir un poco dos cuestiones en torno a la prueba de informes. Por un lado, de que intentamos suplir algún medio probatorio por medio de la prueba de informes. Negativo, ¿sí? Por ejemplo, no presentamos en el momento oportuno determinados recibos o comprobantes de reparación del automóvil cuyos daños estamos reclamando o cuyo resarcimiento estamos reclamando, ¿sí? No presentamos ningún recibo o ninguna prueba documental por la cual podamos acreditar cuáles fueron efectivamente estos daños. Entonces, por medio de la prueba de informe, le solicitamos informe a la persona jurídica, en este caso a una SRL, una SA, que fue la que se encargó de la reparación del automóvil. ¿Qué estamos queriendo por medio de la prueba? ¿Qué estamos queriendo? Queremos suplir una prueba documental que tuvimos que haberle agregado al inicio. Entonces, primero es de que la prueba de informes no está orientada a la obtención de datos, ¿sí?, que debieron ser incorporados quizás por otro medio probatorio, por otra vía, en otro momento o en otra etapa procesal. No vamos a ir por medio de la prueba de informes a solicitarle a un tercero extraño al proceso que responda a determinadas cuestiones que deben ser evaluadas o determinadas por medio de la prueba testimonial. ¿Entienden? Entonces, esas cuestiones hay que tener en cuenta. Si no ofrecimos la prueba pericial, pero por medio de la prueba de informe estamos pidiendo algún tipo de dictamen o algún tipo de conclusión científica, entonces estamos supliendo un medio probatorio. Entonces, evitar eso. Y por otro lado, de que lo que se busca por medio de la prueba de informes, de acuerdo con el artículo 371 de nuestro Código Procesal, es constatar o obtener datos anteriores al juicio, ¿sí? No suplir la prueba de informe por otro medio, o sea, tratar de suplir otro medio probatorio por medio de la prueba de informes, por un lado, y por el otro, el de no obtener ningún tipo de averiguación que debió haber sido incorporado por otro medio de prueba. El 371 dice, los jueces podrán de oficio. ¿Ustedes se dan cuenta acá algo? Cuando nosotros hablábamos, bien, me voy muchísimo atrás, cuando nosotros hablábamos de las facultades ordenatorias, decíamos de que el juez podía de oficio ordenar el diligenciamiento de cualquier medio de prueba. A lo largo del desarrollo de esta unidad relacionada con los medios probatorios, con las pruebas, ustedes se habrán dado cuenta de que en cada medio probatorio estuvo la palabra de oficio. Es decir, de que cada medio probatorio el juez también tiene la facultad de poder solicitarlo de oficio, ¿sí? Vendría a ser una excepción a la regla al principio dispositivo, pero un cumplimiento a aquellas facultades ordenatorias. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que siendo él el que tiene que dictar sentencia, siendo él el que tiene que efectivamente valorar esos hechos, los hechos controvertidos, determinar los hechos controvertidos y valorar la prueba en torno a esos hechos, quizás él requiera de mayores elementos para poder dictar una sentencia conforme. Y tiene todas las posibilidades de poder solicitar el diligenciamiento de estos medios probatorios de oficio. El problema que se plantea en torno a la oficiosidad de la prueba es de que por lo general aquella parte a quien esa prueba pudiera llegar a perjudicar puede alegar de que si la parte interesada, en virtud de la cual pesaba la carga de la prueba, no lo hizo, ¿por qué no tiene que ser el juez? Es como que vos le estás queriendo ayudar a mi contraparte. Pero sin embargo, y esto es muy entre paréntesis, en cada medio probatorio el código le autoriza al juez a poder solicitar estos medios probatorios, inclusive de oficio. Y la prueba de informe no es la excepción. Y el artículo 371 dice, podrá de oficio o a petición de parte, lo mismo hace en el contenido de las reproducciones y exámenes, lo mismo hace en reproducciones, y si ojeamos un poco nos vamos a encontrar con que también puede ordenar el careo en la prueba testimonial entre un testigo y la parte o entre dos testigos. Lo mismo pasa en el caso de la prueba confesoria. O sea, él siempre tiene esa facultad de solicitar o de requerir, aun cuando la parte no lo hiciere, informes a oficinas públicas, privadas, a escribanías, a registros, ¿sí? Cuando estos datos los datos que tengan que incorporar sean anteriores al proceso y sean tendientes a constatar hechos
que ya fueron alegados por las partes en sus respectivos escritos postulatorios, ¿sí? Los informes deben versar entonces sobre hechos concretos, claramente individualizados, ¿sí? Relativos a actos o hechos del proceso. Pueden ser documentos contables, archivos, información que conste en sus archivos, e inclusive requerir la presentación de libros, de testamentos, de determinados certificados, como dice el artículo 372, que guarden relación con los hechos alegados por las partes. Ahora, se puede dar el caso de que aquella oficina pública, privada, escribanos, a quien se le requiera estos documentos o la constatación de estos hechos, se niegan a hacerlo. Deberán hacerlo dentro del plazo de 5 días posteriores a la recepción del oficio respectivo, que es el medio a partir del cual el juez le va a solicitar el informe. Siempre va a ser a través de un oficio, ¿sí? Dirigido a la máxima autoridad de aquella dependencia pública o privada, o bien dirigido al escribano o al oficial en donde conste, en cuyas dependencias conste estos datos o archivos que se requieren, ¿sí? Ahora, si eventualmente, ¿sí? Esto es en el caso de que no puedan brindar esa información porque se encuentra prohibido o porque podría eventualmente conllevar otro deber legal, entonces en ese caso lo que va a hacer el juez es no volver a insistir, ¿sí? No le va a intimar, no va a haber ningún tipo de consecuencia si dentro del 5.º día se pone esta situación a conocimiento del juez. Ahora, en el caso de que efectivamente se pueda brindar estos datos, el pedido de informe o la remisión del documento, expediente, testimonio, testamento, debe ser cumplido dentro del plazo de 10 días, si es que el juez no estima otro plazo diferente, ¿sí? Si no se hace, se puede llegar a considerar desacato, que ustedes saben que tiene una sanción dentro del Código Penal, ¿sí? En el caso del retardo. También los gastos obviamente va a correr por cuenta de la parte que tuviere interés en el diligenciamiento de la prueba, y si eventualmente transcurrido el plazo de 10 días la entidad pública o privada, el escribano, no contesta, si la parte interesada en la prueba no solicita nuevamente el libramiento de un oficio para reiterar el pedido de informe, se va a considerar la caducidad de la prueba, ¿sí? Estos son los 3 medios probatorios que nos quedaron ahí en el tintero, y quería simplemente, para cerrar esta unidad 9, volver a reforzar un poco la idea, porque ustedes van a encontrar en su material y también dentro del programa, la idea de los indicios y las presunciones como un medio probatorio. Ya habíamos recalcado de que en realidad hoy por hoy no son considerados medios probatorios, sino forma de razonamiento judicial, ¿sí? Es una forma que el juez utiliza para poder llegar a determinadas conclusiones, ¿sí? En el caso de los indicios, podemos decir nosotros de que se complementa, ¿sí? Un hecho o una actitud, ¿verdad? Se transforma en un indicio cuando indican la existencia de otro hecho del cual es su atributo. Vamos a un ejemplo de un hecho general. Un hecho particular tiene mucho que ver con el método deductivo e inductivo. Se presume de que toda persona alcoholizada se encuentra en torno a sus capacidades, disminuidas sus capacidades, ya sea sus reflejos o su capacidad mental, ¿sí? Hay una presunción en torno a eso, ¿sí? Vendría a ser aquí una cuestión general. Si Juan, estando en estado de ebriedad, ocasiona un accidente, ¿qué es? Existe un indicio de que probablemente el accidente haya ocurrido debido a que éste se encontraba en estado de ebriedad. Quizás fue una imprudencia de la otra parte, pero ya existen indicios, existen hechos respecto a los cuales se puede partir de un hecho general a un hecho particular. En este caso, general, cada vez que una persona está en estado de ebriedad hay una disminución de sus capacidades mentales. Particular, Juan estaba en estado de ebriedad, luego ocasionó un accidente. ¿Entienden? Ese es el análisis que se hace, y ese es el análisis mental que realiza el juez para poder determinar una presunción judicial, ¿sí? Ese es el examen que él realiza. A partir de indicios llega a ciertas presunciones. Ahora, en el caso de las presunciones legales, tiene otra consonancia,
¿Por qué? Porque una presunción legal, por ejemplo, los hijos nacidos dentro de los 180 días y 300 días posterior al matrimonio se consideran hijos matrimoniales. Esa es una presunción legal, ¿sí? Ergo, no tiene, ¿sí?, ninguna contraposición. Aquel a quien le beneficia esa presunción legal no tiene nada que probar, pero aquel a quien le perjudica es el que tiene que realizar algún medio probatorio tendiente a demostrar de que ese hijo no es un hijo matrimonial o a una cuestión referida a la impugnación de la filiación, ¿sí? Espero que esta lección cortita les sea provechosa. Saben que estamos a disposición de ustedes las 24 horas por todos los medios. Les mando un fuerte abrazo y seguramente ya nos estaremos encontrando con la conclusión de la causa predefinitiva el día de mañana con la profesora Sandra y el día martes ya iniciar con la instancia recursiva. Nos vemos, chicos.